En un trabajo como las fuerzas del orden, siempre hay peligros. Desde detener a personas armadas hasta testificar contra criminales violentos, es un trabajo que requiere cierto nivel de riesgo personal en todo momento. Acompáñanos en el episodio de hoy mientras examinamos dos ocasiones en las que agentes de la ley desaparecieron bajo circunstancias misteriosas. Mel Wiley. Mel Wiley tenía 47 años cuando desapareció de Hinckley Township, Ohio, en 1985. Un oficial distinguido había estado sirviendo como jefe de policía desde 1982 y su repentina desaparición sorprendió a quienes lo conocían, incluido el oficial que investigó su caso, Jim Begum. La madre de Mel había tenido noticias de él por última vez el 24 de julio de 1985. Él no indicó que hubiera algún problema. De manera similar, su novia informó que cuando él la llamó y le contó sobre sus planes de ir a nadar, parecía estar bien. Begum, mientras tanto, había conocido a Mel algunos años antes, cuando ambos trabajaban para la oficina del sheriff de Medina en los años 70. Cuando se enteró en julio de 1985 de que su amigo había desaparecido después de ir a nadar al parque Edgewater, cerca del lago Erie, a unos 32 kilómetros de su casa, se volvió sospechoso. Mel no era aficionado a las actividades al aire libre ni a la natación, así que parecía extraño que hubiera hecho el viaje hasta el lago para pasar tiempo en la naturaleza y en el agua. Aún así, el auto de Mel, una camioneta Toyota color beige modelo 1980, fue encontrado en Lakefront State Park, en el lago Erie, alrededor de las 4:00 am. El 30 de julio de 1985, 2 días después de que fue visto por última vez, el 28 de julio. El vehículo estaba cerrado con llave, con algo de ropa doblada cuidadosamente en el interior, junto con su cartera, identificación y placa de policía, una botella de protector solar, una toalla de playa y una cajetilla de cigarros. La zona circundante fue registrada exhaustivamente, pero nunca se encontraron más rastros del jefe de policía. Los investigadores teorizaron que, si se hubiera ahogado, su cuerpo debería haber flotado a la superficie, pero seguía desaparecido. Mientras tanto, el departamento de Mel fue minuciosamente revisado en busca de pistas. Su hogar estaba muy ordenado y había dejado comida y agua extra para sus 2 gatos. Algunas de sus pertenencias faltaban. Sus camisas de manga larga, que usaba religiosamente debido a las cicatrices en sus brazos, habían desaparecido de su guardarropa. El manuscrito en el que había estado trabajando apasionadamente durante meses, un tema que solía meter a la fuerza en las conversaciones, no se encontraba por ningún lado, y tampoco su libro de poesía publicado. Quienes conocían a Mel entendían que ser el jefe de policía de Hinckley Township no era su trabajo soñado. En cambio, era un escritor apasionado. Escribía una columna para la prensa local y alguna vez publicó una colección de poesía, pero al momento de su desaparición estaba trabajando en una novela de misterio sobre un asesinato ambientada en Pensilvania, titulada Cosecha de locura. Parecía que comenzó a escribir el libro antes de quedarse atascado, desecharlo y empezar de nuevo. Un día les habló a sus colegas sobre retirarse a San Francisco, una ciudad que había visitado y de la que se enamoró, donde esperaba poder dedicarse a actividades más creativas. Jim Begum hizo que buscaran en el agua, pero no se encontró ningún rastro de Mel. No había señales de lucha en el auto ni indicios de que algo hubiera salido mal. Empezó a teorizar que Mel quería que la gente sospechara que se había ahogado. Sin embargo, en su departamento, Begum encontró un recibo de una tintorería. Cuando fue a preguntar por ello, descubrió que dentro de los bolsillos de la ropa que se había dejado había varios objetos notables, horarios de autobuses, números de taxi y un folleto de trenes. Una de las estaciones de tren estaba a solo 100 metros de Edgewater Park. Begum le dijo al LA Times: "Lo investigamos como un homicidio, pero el homicidio no tiene sentido, el suicidio no tiene sentido, un asesinato de la mafia no tiene sentido, el secuestro no tiene sentido". Con pocas pistas para seguir, la investigación comenzó a estancarse. En ese momento, un despachador decidió examinar la máquina de escribir en la oficina de Mel en busca de pistas.
Después de todo, él pasaba prácticamente todos sus turnos en su escritorio trabajando en la máquina de escribir. Un examen de la cinta de la máquina pronto reveló que él le había escrito a una mujer casada con la que, al parecer, tenía una aventura. Mel se quejaba de que ella no dejaría a su esposo y explicaba que a él le quedaba muy poco en el pueblo. Agregó que, para cuando ella recibiera la carta, él estaría a miles de kilómetros de distancia. Él escribió: «A dónde me fui no es de importancia crucial, y es muy dudoso que alguna vez regrese. Para cuando recibas esto, en cierto sentido, ya me habré ido». Afortunada o desafortunadamente, es un viaje de solo ida, según me dicen, sin posibilidad de regresar jamás. La mujer en cuestión le dijo a Bingham que nunca había recibido la carta, pero había cerrado su apartado postal solo unos días después de que Mel desapareciera. Ese apartado postal era la única forma en que la pareja se comunicaba. Bingham teorizó que Mel había desechado la carta después de decidir no revelar sus planes. Luego empezó a concluir que el hombre de 47 años simplemente se había escapado para empezar de nuevo. Tienes que trabajar bajo la suposición de que él mismo se apartó de la situación. Estaba divorciado y no tenía hijos. No había una razón real para mantenerlo aquí. Tenía la experiencia y la capacidad para desaparecer si así lo quería, afirmó Bingham. Entonces, el despachador de antes le reveló información a Bingham. Durante meses, ella había estado recolectando los papeles que Mel había tirado en el bote de basura de su oficina. Los papeles eran historias eróticas, fantasías que no solo incluían al propio jefe, sino también a personas reales con las que iba a la iglesia. En algunos se habían dibujado imágenes obscenas. Se encontró otro papel que resultó ser un formulario de pedido que le permitiría obtener material incestuoso de una editorial. Este detalle del caso no se hizo público hasta 1991. Hubo cierta especulación de que Mel se fue de la ciudad después de darse cuenta de que se habían recopilado unas 200 páginas de sus escritos a lo largo de los años y quería evitar la vergüenza y manchar su reputación. También salió a la luz durante la investigación que un patrullero había amenazado con revelar el romance de Mel con la mujer casada cuyo nombre no se dio a conocer, lo que nuevamente alimentó la idea de que se fue voluntariamente. Algunos lugareños no creían que Mel abandonara a su madre anciana ni su auto, que antes pertenecía a su hermano fallecido y tenía un gran valor sentimental para él. También estaba cerca de jubilarse y dejó atrás una pensión que valía miles. Sin embargo, los investigadores concluyeron que probablemente se había ido para empezar una nueva vida. El jefe de policía de Hinckley Township en 2020, David Sentiner, declaró: «Estoy tan seguro como puedo estar de que Mel no murió en el lago Erie». Mel fingió su propia desaparición y se fue del área. Creo que se fue a California y que muy bien podría, hasta el día de hoy, seguir con vida. No lo sabemos. Todos tenemos momentos en la vida, creo, en los que quisiéramos irnos y desaparecer, ir a algún lugar y empezar de nuevo. Mel Wiley sigue desaparecido. Fue visto por última vez en Hinckley Township, Ohio, el 28 de julio de 1985. Se le describe como un hombre blanco con una verruga en la nariz y cicatrices notables de radiación en los brazos. Está perdiendo el cabello. Cualquier persona que tenga información sobre su caso puede comunicarse con la oficina del sheriff del condado de Medina al 330-725-9116. Jonathan Ojo. En la mañana del 11 de junio de 1998, Jonathan O.J., de 38 años, era adiestrador de perros de la unidad canina en el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. Llegó al área natural Devil's Punch Bowl en el condado de Los Ángeles, California, para salir a correr una larga distancia como parte de su día libre del trabajo. Se puso la mochila al hombro, cerró su auto con llave y se internó en la zona agreste. Por lo que se sabe, Jonathan era un hombre con experiencia en actividades al aire libre. Anteriormente fue miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y ahora, además de ser adiestrador de perros, también formaba parte de la oficina del sheriff en la Unidad Especial de Cumplimiento. Le gustaba estar en medio de la acción y rara vez tenía un día libre, lo cual es parte de la razón por la que estaba tan interesado en la condición física. Regularmente se iba solo de campamento los fines de semana y había participado en más de 10 expediciones de escalada en el monte Whitney. Además de todo esto, era un apasionado corredor de maratón. Poco después de comenzar su carrera, Jonathan se encontró con una maestra que guiaba a un grupo de niños pequeños.
Los reconoció como una clase que había visitado recientemente con su perro Bosco, así que se detuvo a hablar con ellos antes de seguir su camino. A Jonathan lo vieron de nuevo unas horas después, cuando dos empleados del campamento vieron a un hombre que coincidía con su descripción dirigiéndose hacia el monte Baden-Powell. Mucho más tarde, alrededor de las 6 p.m., lo vio una vez más un tercer empleado del campamento. Esta vez se dirigía de regreso al estacionamiento. Poco después, un empleado del parque fue informado por un habitante local que vivía cerca de que se había escuchado un disparo en la zona de Punch Bowl, aunque no se investigó. Jonathan nunca regresó a casa esa noche. Su esposa reportó su desaparición a las 11 p.m., lo que llevó a varios oficiales del sheriff a dirigirse a Punch Bowl en busca del hombre de 38 años. Lo primero que notaron fue que su camioneta seguía ahí en el estacionamiento y posteriormente preservaron la escena para su análisis y contactaron a Búsqueda y Rescate, quienes enviaron un equipo a las 11:30 p.m. para ayudar en la búsqueda. Al día siguiente, voluntarios, más grupos de búsqueda y rescate, una unidad canina y el equipo de servicios de emergencia del sheriff llegaron todos a Punch Bowl para ayudar a buscar al hombre desaparecido. Un ex compañero de trabajo, David Rathbun, también se unió a la búsqueda. Recordó que el ambiente era muy optimista y pensó para sí mismo: John es duro como el acero, lo van a encontrar y lo sacarán, y probablemente solo tenga un esguince o el tobillo roto. Mientras tanto, su familia confiaba en sus habilidades de supervivencia y pensaba que, incluso en las duras condiciones del desierto, estaría bien. Su padre recordó la vez que ahuyentó a un oso negro cuando estaban acampando en las sierras. Pero a medida que pasaban los días, ese optimismo empezó a desvanecerse. Aunque la búsqueda se intensificó, involucrando a más rescatistas, helicópteros, oficiales a caballo, vehículos todoterreno y equipo de imágenes térmicas, aún no había señales del hombre de 38 años. Su auto finalmente fue devuelto a su casa y las autoridades retiraron su placa y su cartera. Los investigadores se preguntaban si él regresaría a tiempo para su maratón, para el cual había estado entrenando el día que desapareció, pero no lo hizo. Pocas personas pudieron arrojar luz sobre lo que pudo haber estado pasando en la vida de Jonathan cuando desapareció. Su hermana, Jan Kaltenbach, fue una de ellas. Ella teorizó que su hermano mayor había huido de su antigua vida, especulando que había obtenido una nueva identidad y guardado una reserva de dinero en efectivo para mantenerse durante algunos meses mientras se adaptaba a una nueva rutina. Ella afirmó que Jonathan parecía miserable en los últimos meses antes de su desaparición, que era un solitario que quería mudarse a las montañas donde pudiera hacer senderismo, pescar y disfrutar del aire libre tan seguido como quisiera. La última vez que lo vio fue aproximadamente un mes antes de que desapareciera y concluyó que él ya estaba listo para irse, ya no estaba presente, ya había terminado. Sin que Jan lo supiera, sin embargo, había otros problemas en la vida de Jonathan, como el hecho de que él y su esposa, Deborah, habían estado hablando de divorcio. La pareja se conocía desde la preparatoria y había pasado por algunas etapas de idas y vueltas, antes de finalmente establecerse juntos en 1986. La pareja tenía solo una hija, una niña de 5 años llamada Chloe. Según se informa, él había sugerido que se separaran definitivamente la mañana de su última carrera. Ya había empezado a empacar algunas de sus pertenencias, incluidas sus medallas de atletismo, y había devuelto una reliquia familiar a sus suegros. También le había dado un collar de su padre a una mujer llamada Vicky DeVita, otra corredora de maratón con quien se había acercado en los últimos meses. Vicky incluso ayudó en la búsqueda de Jonathan después de su desaparición. Cabe destacar que, el día antes de desaparecer, Jonathan y Deborah asistieron juntos a terapia con un psicólogo del departamento del sheriff. A ambos se les preguntó si tenían pensamientos suicidas, y ambos dijeron que no. Más tarde, el terapeuta les diría a quienes lo buscaban que Jonathan no parecía suicida, pero Deborah empezó a tener dudas cuando recordó sus últimas palabras antes de salir de la casa: que tengas una buena vida y dile a Chloe que la quiero. Deborah pensó que él decía esto por el fin del matrimonio, pero empezó a preguntarse si era la despedida final de un hombre que planeaba quitarse la vida. También recordó un incidente de un mes antes, cuando habían discutido en el auto. Jonathan supuestamente se puso una pistola en la sien y preguntó enojado: ¿qué quieres que haga? ¿Que me mate? Pero no todos creían que ese lado de Jonathan fuera real, incluido su hermano mayor, Joe. Los miembros de la familia dijeron que siempre había sido muy cercano a su hija, así que no podían entender cómo pudo dejarla sin respuestas. También les parecía extraño, considerando su fuerte sentido del deber, el honor y la dignidad. Jonathan era un exmilitar que se tomaba muy en serio su trabajo en el departamento del sheriff.
Lustraba sus botas y su placa 2 veces por semana y siempre ponía el 110% de esfuerzo en su puesto. Su hermano Joe dijo: «Cuando el caso finalmente se consideró un suicidio, nunca lo creí ni por un minuto». Su sobrino agregó: «El tipo tenía demasiado orgullo. Yo dejaría eso de lado y lo descartaría». Un amigo de Jonathan declaró que la última vez que hablaron, él estaba emocionado por su floreciente relación con Vicky DeVita. Agregó: «Quiero decir, él tenía muchas ganas de vivir». El ayudante del sheriff Randall Herbel fue el primer agente en llegar a la escena después de que se reportó la desaparición de Jonathan. Recordó haber visto un revólver Smith & Wesson .38 en la consola central de su camioneta, lo cual describió como no solo una señal de alerta, sino como fuegos artificiales completos. Agregó que ningún oficial dejaría el arma visible y expuesta de esa manera. Aunque lo reportó, el volante oficial de persona desaparecida de Jonathan indicaba que llevaba un arma consigo. Esto resultaba aún más extraño cuando sus amigos señalaron que él no salía a correr con su arma. Esto llevó a algunos investigadores a teorizar que nunca tuvo la intención de salir a correr, que la intención siempre fue usar el arma contra sí mismo. Sin embargo, días después de la desaparición de Jonathan, una testigo se presentó afirmando que había escuchado que el hombre de 38 años se topó con un laboratorio de metanfetaminas y que se habían encargado de él. La mujer tenía vínculos con una banda de motociclistas en el área de Antelope Valley. Poco tiempo después, llegó otra pista que afirmaba que un motociclista que vendía drogas se deshizo de Jonathan después de que él encontrara algo mientras corría. Un investigador del caso en el año 2000 escuchó historias similares de otras 9 personas. El nombre de un alguacil, Rick Engels, se mencionaba con frecuencia. Se decía que tenía vínculos con numerosos distribuidores y fabricantes de metanfetamina. Cabe destacar que Engels vivía a solo 6 millas del Punch Bowl, pero nunca participó en la búsqueda de Jonathan. Él era el único patrullero de una zona que consistía de alrededor de 7.000 a 10.000 personas. El investigador en el año 2000, Larry Brandenburg, señaló que nunca se había hecho un examen exhaustivo del caso y simplemente se había clasificado como una persona desaparecida con posible suicidio, descartando por completo el homicidio. Brandenburg comenzó a armar un caso contra Rick Engels y descubrió que, en efecto, había un laboratorio de metanfetaminas cerca de la zona donde Jonathan había estado corriendo. Sin embargo, cuando llevó sus pruebas a su superior, el capitán del departamento de homicidios, para intentar obtener una orden para revisar los registros telefónicos y financieros de Engels, fue rechazado de inmediato y le dijeron que dejara el caso o perdería su trabajo. Luego, otro oficial recibió el caso, y este detective más tarde afirmaría que las historias de asesinato no tenían fundamento, concluyendo que Jonathan se disparó a sí mismo. Brandenburg afirmó que escuchó al capitán decirle al detective recién asignado, cito, «Hazme el favor con este asunto». En la primavera del año 2000, un ayudante del sheriff llamado Darren Hager colideró la Operación Trueno Silencioso, una operación conjunta entre la Agencia Antidrogas y el Departamento del Sheriff de Los Ángeles para abordar el problema de la metanfetamina en el Antelope Valley. El nombre de Engels seguía saliendo a relucir, aunque un informante declaró: «No voy a hablar de él y terminar muerto». También se descubrió durante la operación que la corrupción no terminaba con Engel. La esposa de otro agente del sheriff tenía vínculos con un gran distribuidor de metanfetaminas en la zona. Un registro en su casa reveló billetes falsos y escondites de drogas. Surgieron nuevas pistas sobre Jonathan, pero nunca se siguieron porque el mismo capitán que había amenazado con despedir a Brandenburg se negó a aceptar una reunión con el grupo especial. Aunque Darren Hager fue elogiado por su trabajo como parte de la operación, pronto fue bombardeado con quejas de Rick Engels y otros 5 agentes del sheriff que afirmaban que los había difamado, que usó documentos y órdenes de cateo falsificados y que anunció injustamente que Engels era el principal sospechoso en la desaparición de Jonathan O.J. Pronto se inició una investigación de asuntos internos y, un año después, concluyó que Hager era culpable de falsificar información. Cabe destacar que fue citado por errores en resúmenes que él no escribió y por realizar una investigación personal sobre Engels. Las directrices del departamento establecen que Hager debió haber recibido una suspensión de 15 días, pero en su lugar fue despedido. Hager respondió demandando por despido injustificado, demanda que finalmente ganó después de una larga batalla. El jefe de Jonathan antes de que desapareciera, Mike Bauer, un capitán retirado del LSD, cree que su antiguo subordinado fue asesinado y que lo mató otro agente, no solo Rick Engel. El agente nunca ha sido identificado, pero Bauer sospecha que tenía un cómplice que ayudó a encubrir el crimen.
Él declaró que una vez tuvo una discusión con el agente y le exigió saber qué le pasó a Jonathan. Y el hombre solo respondió: «Yo sé dónde está». Sin embargo, se negó a dar más detalles. Este hombre también admitió libremente haber matado al compañero canino de Jonathan, Bosco, quien según él representaba un peligro sin su manejador. Pero Bauer aún no ha encontrado pruebas físicas de su teoría. El caso de Jonathan sigue sin resolverse. Su viuda, Deborah, le dijo a L.A. Mag en 2015 que tuvo que esperar 5 años antes de que pudieran emitir un certificado de defunción para su esposo, ya que su cuerpo nunca fue encontrado, y que, para cuando pudo acceder a su pensión y otros bienes, ya había perdido la casa familiar y se vio obligada a mudarse con sus padres. Le costaba mantener un empleo debido a su trastorno obsesivo-compulsivo, pero sus beneficios por discapacidad sumaban $950 al mes, lo que le hacía imposible conseguir una vivienda. En el momento de la entrevista, ella vivía en su auto con su perro, Carlton, mientras que su hija, Chloe, vivía en Los Ángeles con un novio. Ambas hablaban regularmente por teléfono. Trágicamente, sin embargo, Chloe murió a los 26 años en 2020 mientras residía en Idaho. Jonathan Ochot desapareció de la zona conocida como Devil's Punch Bowl en el Bosque Nacional de Ángeles el 11 de junio de 1998. Jonathan es descrito como un hombre blanco con cabello castaño y ojos marrones. Mide 1,83 m y pesaba alrededor de 75 kilos cuando fue visto por última vez. En el momento de su desaparición, llevaba puesta una camiseta de color claro, shorts verde oliva, calcetas negras, botas de senderismo, un reloj Casio para correr, una gorra de béisbol y gafas de sol negras con armazón ovalado. También llevaba una mochila JanSport verde. Si tienes alguna información sobre su caso, puedes contactar al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles al 32389-05500 y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario aquí abajo con tus propias teorías y especulaciones y recuerda darle like a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.